Bienvenidos al debate. Hoy vamos a analizar con nuestros expertos chilenos y español la situación de Chile. La situación de Chile después de la primera vuelta de las elecciones generales. Nos encontramos frente a un balotaje, una segunda vuelta, donde los dos finalistas son polos totalmente opuestos. Por un lado tenemos a Janet Jara, que es comunista, es exministra de Gabriel Boric, y por otro a José Antonio Kast, donde, que también lo vamos a analizar, algunos medios lo califican de ultraderechista. Sobre todo, yo creo que es fundamentalmente un hombre liberal y católico practicante. Vamos a ver si somos capaces de explicar cuál es la situación, cuáles son los desafíos y qué es lo que qué es lo que podemos esperar de Chile en diciembre, donde se va a celebrar la segunda vuelta. A mi derecha tenemos a Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado siempre. Ramón. Andrés es empresario, es presidente del Consejo Empresarial de Chile, Andrés Montero, gracias por acompañarnos. Gracias. A Rafael Caviedes, que es analista de política sanitaria, también es chileno. Yo creo que entre los tres vamos a poder tener un pantallazo de cómo está Chile. Pero lo primero yo creo que es saber quiénes son estos dos candidatos. Andrés, tú conoces a José Antonio Kast. Cuéntanos, danos un poco el perfil de verdad. ¿Quién es José Antonio Kast? Bueno, José Antonio Kast es un abogado de 59 años, casado, tiene una larga familia. 9 hijos. Exactamente, y él ha sido diputado en un par de periodos y desde hace unos 10 años está en esta idea de poder llegar en algún momento a la presidencia de la República. Él formó el Partido Republicano, que es un partido de derecha. Hoy día ya no se puede hablar que es de extrema derecha porque en medio de esta contienda apareció por la derecha otro candidato que sacó bastante votos. Entonces la izquierda dura quedó complicada porque cómo le dice a Kast ultraderecha si hay otro más a la derecha. Entonces es una persona que ha trabajado mucho para llegar a lo que ha llegado. Es una persona que en algún minuto muchos le dijeron usted no tiene nada que hacer aquí, así que mejor retírese. Y fue el que lideró la oposición al cambio de la Constitución en dos oportunidades, y con el tiempo, con un trabajo sistemático, fue logrando adeptos y llevando a su partido a ser un principal partido de Chile en este momento. Y además modificando un poco la forma de transmitir sus ideas. Es un poco menos frontal y hay temas valóricos que él en este momento los ha posicionado en una segunda etapa. No es que no le interesen, sino que él cree que en Chile hay otros problemas más urgentes y son los que él está proponiendo a la ciudadanía atacar. Ha cambiado su estrategia de campaña, pero José Antonio Kast es el favorito en la segunda, pero quedó el segundo en la primera. La primera es la candidata oficialista, la exministra Janet Jara, que milita en el Partido Comunista desde los 15 años y ahora parecería que reniega un poco. ¿Quién es Janet Jara? Rafael. Bueno, no es tan fácil decir quién es Janet Jara, porque tal como tú dices, Carmen, ella al parecer ahora de alguna forma reniega del Partido Comunista al cual pertenece desde los 15 años. Janet Jara fue ministra del Trabajo y ahí desarrolló unos proyectos de ley, entre ellos modificación del sistema FP, que de alguna forma creo que se fortaleció un poco al aumentar la cotización de los trabajadores. Sin embargo, uno puede discrepar de varios puntos al respecto. Y aumentó el salario mínimo también, con los efectos negativos y positivos que eso tiene. Yo creo que ahí logró cierto capital político que le permitió competir en las primarias con Carolina Toá, que era otra ministra también del gobierno de Boric. Ganó esa primaria y hoy día se presenta como candidato de centroizquierda, pero ella sigue siendo comunista. Entonces lo más probable es que en un eventual gobierno, si esa tesis tan hipotética se diera, bueno, evidentemente que primaría, en mi opinión, su posición como comunista. Y
quiero decir solo una cosa más para terminar. El Partido Comunista Chileno es un partido que se atiene a los principios tradicionales, por decir de alguna forma, del comunismo. O sea, es un partido marxista-leninista y que apoya la lucha de clase. Y ese es el partido en el que ha participado durante toda su vida esta candidata. Cuando se habla igual de... Bueno, No, que quería decir, me sorprende ver que en Chile, casi igual que en España, se da una circunstancia que es que un candidato de derecha más o menos ultra es definido como ultraderecha, pero no hay ultraizquierda. Claro. El Partido Comunista no es ultra. ¿Qué es? ¿Socialdemócrata o qué es el Partido Comunista? Ahora, ¿qué podría decir uno de Kast que sea ultra? Bueno, O sea, eso además, Kast pero ¿por qué la izquierda...? Es una persona que está a favor de la propiedad privada, está a favor de la libertad de educación, de la libertad de credo, está a favor de todo lo que podría ser considerado en una democracia plena. Lo que él sí cree es que, por ejemplo, la inmigración ilegal tiene que ser controlada de una manera más seria. Eso sí cree. Cree que Chávez en la dictadura venezolana, nicaragüense y cubana son realmente dictaduras terribles. Esas cosas cree, pero es una persona que toda su vida ha demostrado que es un chileno ejemplar en muchos aspectos. Entonces, él ha cumplido todas las leyes, nunca está con exabruptos que pudieran generar en la opinión pública cosas muy reaccionarias, ¿no? Entonces, esa es una figura que ha montado la izquierda dura, porque el mismo caso de Janet Jara, que como decía Rafael, ya trata de desmarcarse del gobierno de Boric y trata de desmarcarse del Partido Comunista, lo que le ha generado conflictos, porque el Partido Comunista también está liderado por algunos personajes históricos, incluso han dicho que hay un tema de machismo, que la han tratado mal a ella, entonces ella se ha desmarcado y está tratando de sacar votos del centro. Cuestión que yo no le veo ninguna posibilidad realmente como para poder llegar a ser. Y en la primera vuelta le fue peor de lo que decían las encuestas. Por supuesto. No llegó al 30%, si fue un 26%. Y le daban, exacto, yo creo que la calificación que tú señalabas, Ramón, refería a una persona de extrema izquierda o extrema derecha. En parte importante vienen los propios medios de comunicación. Yo comentaba antes de esta reunión que he oído en la televisión alemana, francesa y en la propia televisión española estatal que hablan de la candidata de centro izquierda y del candidato de extrema derecha. Entonces, si los medios de comunicación... O sea, el comunismo es el centro izquierda, ¿no? Y no solo eso, sino que Euronews también, que entiendo que es un canal que es financiado por la Comunidad Europea. Entonces, ese es el mensaje que se envía. Y yo creo que en parte esto obedece a ese logro gramsciano que ha logrado penetrar en parte importante a los medios de comunicación como una forma de alterar la realidad e inducir a las masas. Pero hay, digamos, una etiqueta que no se la quitan los medios de comunicación, como estáis diciendo vosotros, a José Antonio Kast, de ultraderecha, y tiene que ver esa etiqueta quizás con otro tipo de valores que no tienen que ver, como hablabas antes, de la economía. Él está en contra del aborto, él es de misa diaria. Quizá eso es lo que pesa a la hora de calificar a alguien de ultraderecha hoy, en el siglo XXI. Yo no sé si por ir a misa diariamente eres de ultraderecha. Yo conozco católicos que no son de derecha en absoluto, que son de izquierda. En fin, lo que pasa es que los estereotipos que se marcan muchas veces son lo que tú estás diciendo, pero hace falta tener pocos argumentos para considerar que un señor que va a misa todos los días es de ultraderecha. Ahora, si tú ves el equipo de Kast y lo que él ha logrado, y los diputados y senadores que han salido de su partido son de distintos orígenes, de distintas religiones, entonces esa es una figura que se ha creado con tal de perjudicar a José Antonio Kast. Pero él ha sido muy inteligente en manejar este tema, sobre todo en el último tiempo. Y la prueba más interesante se dio al día después de estas primarias, que el equipo económico de Matei, de Kaiser
y el propio se reunieron, conversaron y ya han logrado acuerdos en prácticamente todos los temas en los que habían diferencias menores para llevar adelante un plan económico ya no de la derecha, sino que de la centro derecha a la derecha y digamos la ultraderecha. O sea, es una muy buena noticia para él. Los votos son indosables porque es verdad que Evelyn Matthey, que Johannes Kaiser le han endosado, entre comillas, sus votos, le han dado el apoyo, le han dado el respaldo a José Antonio Cast. ¿Realmente eso es automático o el voto va por libre? Mira, yo creo que un porcentaje menor de los votos de Evelyn Matthey podrían irse a nulo, porque dentro de Chile Vamos, que es el conglomerado donde estaba Evelyn Matthey, también habían algunos integrantes que provenían de la centroizquierda y que se habían acogido al sector de Evelyn Matthey para no apoyar a Jara. Pero también hay votos del candidato Parisi que obtuvo 20%, que la verdad que nadie lo anticipó. Perdóname, Andrés, nadie lo anticipó, pero ha sido la moviola de hace 4 años. Sí. Tampoco se anticipó y Parisi, que es entre comillas un outsider, también fue el tercero. Claro, mira, Parisi es una cosa como para hacer un caso de estudio en Harvard, te fijas, porque Parisi, su tesis es que él no es comunacho, dice, de comunista, y no es facho, por los fascistas, ni comunacho ni facho. Entonces, al medio entra cualquier cosa ahí, gente que son anarquistas del sistema, gente que está molesta por cualquier cosa y como él ofrece cosas muy interesantes, reducir impuestos a los remedios y cosas así, entonces logró ese porcentaje que no es nada de menor. La pregunta ahora está a dónde se van a ir esos votos. Ahora, yo personalmente pienso que se van a repartir entre ambos candidatos, pero como Kast tiene el apoyo de los otros dos, yo creo que sin lugar a duda va a llegar a un 58, 59%, eso es lo que estimo yo que va a sacar. ¿Qué pasa? Sí, pero no eran las mismas condiciones que se dieron en la elección de Kast con Boric que las que existen ahora. Tenemos un gobierno de Boric muy debilitado, muy desprestigiado, con muchos problemas de corrupción, y no solo de corrupción, sino que de ineficiencia en la forma como ellos llevaron el Estado. Y por lo tanto, la gente está muy desencantada. Eso ha perjudicado el crecimiento del país, el empleo, la seguridad. Y sobre todo la seguridad, ¿sí? Que es un tema tan importante en nuestro país. Y por la misma razón, lo que enfrenta Kast es diferente. Y además Boric no pertenecía al Partido Comunista, que yo creo que es algo que sí le pesa al elector, que uno de los dos contendores pertenece al Partido Comunista. Entonces es distinta la situación, es muy diferente. Yo creo que las encuestas electorales en Chile, como en casi todos los países últimamente, se equivocan mucho. Aquí hemos vuelto a ver este caso que estábamos diciendo de París, que no preveían que iba a quedar tercero y ha quedado tercero. Pero lo que no se equivocan son los recuentos electorales como el que tuvimos en Chile el domingo pasado, y esos son los votos que hay que calcular quién puede sumar y quién no. Puede haber algunos votos de Matthey que efectivamente no sigan su indicación y no voten por Kast, pero yo creo que es muy difícil que una candidata comunista pueda cosechar muchos votos muchos votos de los que han apoyado a los partidos de centro y de la derecha. No sé en el caso de Matthey, pero en los demás yo creo que es imposible. Hablas de Evelyn Matthey. ¿Qué ha pasado con Evelyn Matthey? Que en apenas unos poquitos meses ha pasado de ser la favorita, las encuestas la daban en primer lugar, se ha ido desinflando y apenas el 12%. Mira, depende a quién le pregunta a uno. Yo puedo hablar a título personal. Yo creo que manejó muy mal la campaña porque le dio mucho espacio en su comando a un grupo pequeño que pertenecía a la
izquierda de su conglomerado, no es que fuera de izquierda o más de centro izquierda. Entonces esa gente tomó mucho protagonismo. Y por otro lado, que ella también como candidata no tuvo carisma para encantar. Y también pienso que ellos se creyeron ganadores. Entonces minimizaron a Kast, que no tenía una gran estructura, y minimizaron a Kaiser y minimizaron, y al final ¿en qué terminó? Que ella terminó en esa que no tenía posición. estructura era ella. Claro. Entonces ahora esto ha sido reconocido por ellos y ahora ya se han puesto los líderes de Chile Vamos a disposición de, salvo algunos pocos de un partido que se llama Evópoli, que la verdad que es un partido muy pequeño, pero Claro, que Chile Vamos, hay que metía explicarlo, mucho ruido. Chile Vamos está formado por varios partidos. Varios que era partidos, la UDI Renovación Nacional, y Evópoli, y Évoli. y que Evópoli es un partido pequeño, pero que tomó mucho protagonismo. Entonces creo que eso no le hizo bien. Y además que Kast llevaba trabajando mucho tiempo en todo Chile, porque ganó en casi todas las regiones. Sí, fue una cosa increíble, salvo en el norte, que Parisi ganó en un par de regiones, pero el resto fue... Pero yo creo que le pesa a Evelyn Matei la historia también, la historia de la derecha chilena. Porque creo que la derecha chilena ha sido débil al tratar de conservar los lineamientos que tiene que tener un gobierno de derecha que cree en la libertad, en el emprendimiento y en la iniciativa propia de las personas. Y al fracasar en esa cuestión tan importante, yo creo que los electores perdieron confianza en los partidos tradicionales de derecha. Que la derecha de alguna forma cedió en muchos puntos con la izquierda. Y hay muchas materias, yo creo que si hace un análisis de los últimos 15 o 20 años, uno ve una derecha que fue cediendo, que fue entregando aumento de impuestos, que fue cediendo frente a las presiones del Estado para tomar mayor poder político. Y eso se tradujo, en definitiva, en un nulo crecimiento. Chile hace 15 años que no tiene un crecimiento más que un crecimiento vegetativo. Entonces, y en ese resultado la derecha participó. ¿Cómo participó la derecha? De alguna forma llegando a acuerdo con la izquierda para gobernar una cuestión que que tuvo un resultado mediocre. Y de eso la gente se desilusionó. Y ese elemento, a mí me parece, de desilusión de las personas, es lo que está reflejado en el voto de la Matei. Sí, pero el Congreso finalmente, tú decías antes, Andrés, el voto que ha conseguido José Antonio Kast, el Congreso va a ser un Congreso mayoritariamente de derechas. Sí, ahora va a quedar, está bastante equitativo en el Senado y con mayoría en la Cámara de Diputados, pero va a ser un Congreso más favorable del que tuvo Piñera en su momento. Pero agregando lo que decía Rafael, por ejemplo, el tema de la reducción de jornada laboral, algo que uno viene aquí a España y la señora Díaz, ella quisiera que se trabajara, no sé, 10 horas, o sea, no sé, porque, claro, porque la gente tiene que disfrutar, ese es el mensaje. Entonces en Chile se copió muchas cosas que venían de aquí, de España, lamentablemente. Entonces se redujo la jornada laboral porque los expertos decían a cambio de productividad. Pero resulta que se redujo la jornada laboral, aumentaron los costos para las empresas y no aumentó la productividad. Entonces Chile Vamos estuvo en todos esos acuerdos. Y ahora incluso los dirigentes de patronales, todos dicen de que no ha funcionado esto, pero si esos muchos, no tanto, lo anticipamos. Y cuando uno anticipaba estas cosas, a uno le decían que era extremista. Entonces, aquí vamos por las 37:30, quieren ahora reducir la jornada. Y lo otro, el famoso tema de trabajar 4 días. En Chile la izquierda quiere meter fuerte la negociación multinivel, que le llaman, que es la negociación por industria, que en Chile no existe. En Chile es negociación por empresa. Y la izquierda quiere que eso se vaya adelante, pero ya no le resultó porque no tiene tiempo. Y Chile, que históricamente era como el oasis de Sudamérica y también era de los pocos países de toda Hispanoamérica donde el voto no era obligatorio, en esta ocasión el voto ha sido obligatorio. ¿En qué medida creéis que ha afectado los resultados, Rafael? No, realmente no lo sé si eso tiene efecto, o es la
la propia contingencia de cada país que de alguna forma va moldeando el resultado de las elecciones. Quizá habría que ponerlo en España. Yo pienso que algo afectó porque, mira, el número de votantes obviamente aumentó, hay una multa si no se vota, que es pequeña, pero lo importante es que el votante de izquierda dura es más militante. Entonces, si tú tomas todos los que nunca votaron y que ahora se ven obligados a votar, esa gente es menos militante. Entonces va, yo pienso personalmente más hacia la derecha que hacia la izquierda. O sea, yo creo en ese sentido que el voto obligatorio ha favorecido el resultado que hay, que por lo más me parece muy justo que sea obligatorio. Y además, si tú no quieres votar y un gobierno de izquierda te obliga a votar, lo que no vas a votar es al gobierno de izquierda que te obliga a hacer lo que no quieres, supongo. Y hablando de paralelismos, estos dos candidatos, estos dos finalistas que pueden llegar al Palacio de la Moneda, si tenemos que buscar su correspondencia en España, ¿con qué partido se correspondería José Antonio Cast y con cuál Janet Jara? Es compleja la pregunta, pero mira, Rafael tendrá su opinión. Yo pienso, mi respuesta es media de centro-centro. ¿Eh? A mí no me gusta el centro-centro, pero yo creo que en el caso de España, yo creo que José Antonio Cast está a medio camino entre Vox y el PP. Y Janet Jara, podemista, o del lado más extremista, que sí es extremista, del PSOE. ¿Tú piensas lo mismo, Rafael? Bueno, de alguna forma yo creo que Janet Jara creo que lo que pretende es hacer un encuentro similar al que tiene Sánchez acá en Chile, que está a la izquierda, están Podemos, están, en fin, el partido de extrema izquierda junto con el PSOE. Probablemente eso es lo que va a buscar Janet Jara, centrarse ahí en ese momento. Y evidentemente que el grupo Podemos ha tenido influencia en la creación de estos partidos de más izquierda en Chile, sin duda. De hecho, viajan para allá y visitan y participan en seminarios, los invitan las universidades estatales, a muchas de las personas que circulan acá en la política de la más extrema izquierda. Y de la herencia que deja Boric para su sucesor, ¿qué es lo peor que deja y si hay algo bueno que deja que vosotros rescatáis? Bueno, primero deja un Estado mucho más grande, porque más de 100.000 empleados públicos nuevos han entrado, de los cuales la mayoría eran amigos, no es que hubieran optado por una como es en España. También hay amigos aquí, pero no tanto en el gobierno. Y por otro lado, él deja un país con un crecimiento pequeño, con una inseguridad mucho mayor que la que había, y también con una situación internacional curiosa, porque Boric, él es un poco un niño, él es un niño proveniente de Punta Arenas, que de repente tuvo el poder, entonces él cree que puede desafiar a Donald Trump, entonces lo ha hecho varias veces. Es una cosa impresionante. Al vicepresidente no le contestó el teléfono una vez, después a Giorgia Meloni que le pidió una reunión, tampoco la recibió. Entonces son cosas de niño. De repente es como un niño y él con eso quiere mostrar como poder, pero Chile es un país que todos sabemos dónde queda y el peso que tiene en la escena internacional es muy pequeño, entonces el presidente tiene que tener mucho cuidado, pero esas cosas no las entiende Boric. ¿Estás de acuerdo, Rafael? Sí. Punta Arenas, vamos a aclarar que es el sitio más al sur de Chile, la punta extrema del sur de Chile, de la Patagonia. Sí. Yo creo que Chile venía ya en un camino de deterioro y Boric tenía la obligación, en mi opinión, de tratar de detener ese deterioro. Y no lo hizo. Entonces el país continuó deteriorándose más, tanto en materia económica, en materia de seguridad, en materia de educación. No me ha hablado nada de educación, pero los conflictos que hay en la educación pública en Chile son muy importantes y eso evidentemente que tiene importancia en el futuro del país. Y en materia de salud, que tampoco se ha logrado nada importante. Entonces, cuesta pensar en que el gobierno de Boric ha dejado algún legado. La verdad es que estaba tratando de pensar con la mejor intención qué de positivo hay
en el gobierno. Que se puede salvar algo, que se pueda salvar del gobierno de Boric. No me atrevo a pensar en ninguna cosa, sino que creo que no logró revertir el deterioro con el que el país viene ya cayendo desde hace por lo menos 15 años. Ahora hay un tema bien interesante que ya José Antonio Kast lo ha dicho, que aquí se va a auditar al Estado y se va a auditar al gobierno de Boric, porque la cantidad de situaciones incorrectas que hoy día están sumergidas son muchas. O sea, ¿ha sido un gobierno corrupto? Absolutamente, absolutamente. No estoy diciendo que él sea corrupto, pero él se llenó de amigos y de personas de baja categoría, no solo en Chile, sino que por ejemplo, en el servicio exterior. Tiene unos delegados que se llaman delegados presidenciales, que están repartidos en distintas embajadas. Y los tipos llegan a las 10 de la mañana, se van a las 2 de la tarde, nadie sabe lo que hacen, ganan mucho dinero. Aquí en España hay por lo menos 2. Entonces, eso se va a acabar. Entonces, el legado es malo. La Contralora General de la República Nueva, que se llama Dorothy Pérez, ha estado muy dura en el último tiempo haciendo cruces de información que detonaron el tema de las licencias médicas falsas, que eran miles, tú conoces muy bien de ese tema, y hay muchas otras fundaciones que los dineros no fueron a donde tenían que ir, y todo eso va a aflorar ahora, porque va a llegar un nuevo gobierno, así que ellos no crean que se acabó el gobierno y se van a las Naciones Unidas, no. Ahora, si damos por bueno que efectivamente que esto de vender la piel del oso antes de cazarlo a mí siempre me preocupa, aunque todos los indicios nos lleven a pensar que José Antonio Kast efectivamente va a ser el ganador en el balotaje. Vamos a dar por bueno que efectivamente es el día siguiente y José Antonio Kast es presidente electo. ¿Qué efecto tiene esto, tú cómo lo ves, Ramón, en la región? Y ¿hasta qué punto podemos decir si se empieza a producir en serio un giro a la derecha que arranca con Milei en Argentina? Yo creo que ese giro arranca con Milei y por lo tanto no se empieza a producir ahora. Ya empezó en su momento y la más que probable victoria de Kast es una confirmación de ese giro. Es un giro que además en términos económicos es más radical de lo que lo fue en el pasado otros giros entre la izquierda y la derecha, porque están apareciendo candidatos, que no es el caso de Kast, frente a Milei. Milei es un liberal radical en términos... Libertario, exacto. Libertario, mientras que Kast yo creo que no es un libertario, pero sí hay un voto libertario muy importante como el que creo que ha conseguido Kast, pero el que ha conseguido Kaiser. Es que hay tanta K en la política chilena. Y con K. Efectivamente, los apellidos criollos ahí no hay ninguno. Que ha conseguido Kaiser, y eso es un electorado al que él tendrá que atender también, porque suponemos que ese electorado en segunda vuelta se va a ir casi íntegramente. Ahí no veo ninguna posibilidad de que se le vaya ningún... Con Matei es posible, pero con Kaiser ese voto no se va a ir a la izquierda. ¿Van a facilitarse, van a mejorar las relaciones entre Chile y Argentina, en este supuesto de Kast? ¿Y cómo cambiarán las relaciones con España? Bueno, con Argentina ya están mejorando, porque ya han conversado, o sea, y en un muy buen ambiente. Recordemos que dentro del equipo económico de Milei hay un chileno que se llama José Luis Daza, que es una persona muy importante en el equipo económico de Milei, y que él comulga con los planteamientos económicos de Kast. Entonces yo creo que va a haber una relación mucho más fructífera con Argentina, que es como debió ser siempre. Y en relación a España es un poco más complicado porque yo no sé si el presidente Pedro Sánchez va a ir o no a la asunción del mando de José Antonio Kast. Yo creo que... Bueno, yo creo que Santiago Abascal y Núñez Feijóo, yo creo que van a ir, ambos, deberían ir, ambos, pienso yo. Entonces ahí se va a ver un poco el mapa de la zona, porque Paraguay ya felicitó a Kast, Colombia vemos un problema tremendo ahí con Petro, ustedes vieron las noticias de los últimos días en México, no, en Portugal. Sí. Bueno, sacamos mañana una información de ese tema ya. Sobre las aficiones. Entonces Colombia yo creo que va a tener un giro a la derecha, Paraguay lo tuvo,
Bolivia, si no fue a la derecha, fue por lo menos al centro, y ya sale, y ya decidió profundizar la relación con Chile. Entonces creo que viene, y por otro lado Estados Unidos, que va a apoyar absolutamente, así como lo ha hecho con Milei, va a apoyar a Kast. Entonces Chile va a volver con Estados Unidos a tener un mayor movimiento. Claro, me gustaría hablar también de la presencia, el influjo, la influencia de Estados Unidos de nuevo en la región. La había perdido, este es un momento en el que con Donald Trump en la Casa Blanca lo recupera con estas nuevas presidencias, y luego el apoyo, no podemos olvidar que Milei en estas legislativas de medio término, francamente le ha ayudado muchísimo ese apoyo financiero con ese compromiso que no había tenido nunca antes un gobierno de Estados Unidos con Argentina. Bueno, yo creo que ahí la clave, por supuesto la clave es el presidente, es Trump, pero la clave, la gota que realmente mueve el agua en esa dirección es Marco Rubio. Marco Rubio era un senador con un enorme interés en Hispanoamérica, y eso ahora está influyendo muy directamente en las políticas de Trump. En su mandato anterior, Trump tuvo algún interés, o bastante interés, en la cuestión venezolana. John Bolton lo cuenta clarísimamente en sus memorias con mucho detalle, y fracasaron en el intento que hicieron de acabar con el gobierno venezolano de Maduro. Ahora, bueno, vamos a ver cómo acaba, pero hacer volver a Trump ahí, eso lo ha hecho Marco Rubio, y yo creo que vamos a ver que eso también se incrementa el interés en otros lugares. Lo hemos visto en Argentina, como tú acabas de decir, y yo creo que lo seguiremos viendo. Bueno, a Chile llegó embajador nuevo de Estados Unidos, llegó hace 2 semanas, es un ex guardia o jefe de guardia de frontera por 23 años, muy cercano a Donald Trump, y que uno de sus principales objetivos es controlar o ayudar a controlar el narcotráfico, inmigración ilegal y todos esos temas, que es un tema que a Estados Unidos le preocupa. Así que llegó una persona que no era funcionario de carrera diplomática, arribó hace 2 semanas, y por otro lado Estados Unidos también le preocupa en cierta medida la importancia que ha tomado China en la región, porque con el puerto en Chancay en Perú y una serie de inversiones que han hecho los chinos en Chile, también estaban en Argentina. Perdóname que te interrumpa, es el principal socio comercial de prácticamente la mayoría de los países de toda Hispanoamérica, China. Entonces, ahora mismo. Ese es un tema que yo creo que Estados Unidos va a tratar de recuperar importancia en la región, y estos presidentes ayudan, porque ya no va a ser como Boric, que iba solo a Naciones Unidas, ahora van a ser ya visitas empresariales y de otro tipo. Y igual la imagen de Boric al principio, que era poco más o menos lo que se decía de Lula en su día, también de que llega el demonio rojo, luego ni ha sido tan demonio ni ha sido tan rojo, por lo menos de cara al exterior. Yo quiero insistir en eso, puesto que en definitiva ha ganado la primera vuelta. ¿Podría pasar eso con Janet Jara en un momento dado, si suena la flauta y nos encontramos con ella en el Palacio de la Moneda? Puede ser, porque Chile tiene, creo que, bases sólidas, democráticas, que le permiten de alguna forma contener que se hagan algunas barbaridades. Pero yo creo que el deterioro de los países se va produciendo de a poco. Es como el salame que se va cortando de a poquito hasta que se acaba. Y yo creo que Chile ya hace muchos años que se le está rebanando la capacidad de crecimiento, la capacidad de crear riqueza, la capacidad de agregar valor por malas políticas. Eso es lo que me parece grave a mí, este deterioro paulatino que van sufriendo los países. Entonces, no creo que las cosas se produzcan una revolución, no va a venir la revolución roja, pero sí se va a seguir deteriorando Yo creo que ese milagro es poco probable. Los milagros en general son poco probables. Pero desde luego, si ella llegara a ganar las elecciones, tendría que ser por haber dado un claro giro al centro en esta segunda vuelta, porque si no, a mí me parece imposible que ella pueda ganar, y si hace ese giro, pues entonces sí nos encontramos que como Boric, pues no era tan radical como se decía. Un último titular y cerramos esta mesa de análisis. ¿Queréis
decir, o un pronóstico, como prefiráis. No, mira, yo creo que se ha producido en Chile una recuperación de la energía positiva. La bolsa subió, el peso chileno se apreció y por mis actividades profesionales ya he tenido vínculos con empresas españolas que estaban a la espera de qué pasaba en la primera vuelta y ya han decidido ir adelante. Entonces creo que la inversión española en Chile va a aumentar. Yo creo que la chilena en España también, no todavía, pero esperamos que pronto. Y en Chile creo que vienen nuevos aires y un candidato como Kast que ha dicho que no va a esperar que se le pase la luna de miel, digamos, que el primer día ya tiene una cantidad de medidas que va a tomar, que tienen que ver con el control de frontera, con el manejo de las cárceles, con el acceso a territorios que hoy día es difícil de ingresar en la Araucanía, en Chile, y otra serie de medidas que él considera que se pueden llevar adelante sin necesidad de nuevas leyes, sino que son reglamentos o normas que están en algún lugar por ahí inutilizada. Esa luna de miel, de cualquier modo, que empezaría en el mes de marzo, porque el presidente está hasta, Boric está hasta el mes de marzo. No sé si quieres añadir algo más, Rafael. Sí. No, solo que el retorno o retomar la correcta doctrina va a tener efecto en la economía y en el bienestar social de los países. Y creo que esto lo está beneficiando ya en Argentina. Yo creo que el gobierno de Milei va a tener resultados positivos, no me cabe la menor duda, y creo que un gobierno como el de Kast, evidentemente que va a cambiar la curva de deterioro que ha venido teniendo nuestro país por tantos años. Y eso a la larga va a tener un impacto importante, quizás incluso en los otros países de Latinoamérica. Pues ojalá que esa curva empiece a ser una curva ascendente para Chile. Muchas gracias por acompañarnos a los tres. Buenas tardes. Gracias.